Muy buenos días, estimados amigos y hermanos. Saludos desde Upland, California. Su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, les envía un abrazo fraternal a la distancia a muchos y a los que están de cerca, pues pronto los veo. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usó en la Biblia para dar a luz a Jesucristo, a Jesús el Cristo. Esto es maravilloso porque Mateo 1, del 1 al 17, nos presenta la genealogía de Jesucristo. Y esta genealogía está registrada para que nosotros entendamos no solamente la historia, sino la lección espiritual para nosotros de cómo Dios usa al humano para que sea su expresión. O sea que un humano puede mostrar la gloria de Dios. Y es precioso porque no solamente el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que nosotros también. Nosotros venimos a ser los hijos de Dios porque creemos en el Señor Jesucristo. Y eso nos hace hijos. Ese es un misterio, ¿verdad? Que por creer uno venga a ser hijo, porque claramente lo dice Juan 1:12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos pone fácil el asunto. En realidad los misterios de Dios son profundos, pero a la larga se vuelven algo fácil. Solo está esperando Dios que los hombres tengamos un corazón para Él. Pero nadie puede venir a Él si no le es dado. Así que esto, en cierta manera, es paradójico porque no cualquiera puede venir a Cristo si no fue escogido y predestinado en la eternidad pasada por Dios. Hoy nos toca hablar de Salomón. Ayer hablamos de David y si usted puso atención, la vida de David nos deja impregnada una lección maravillosa. Dice aquí en el capítulo 1 y versículo 6 de Mateo, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra vez tenemos esa inserción allí. Cuando no hay un engendramiento directo, Dios siempre nos quiere mostrar algo. ¿Verdad? Desde Tamar podemos ver que Judá engendró de Tamar. También vimos que uh, aquí tenemos el próximo engendramiento. Salmón engendró de Rahab. Y ahora encontramos que el rey David engendra de la mujer de Urías, a Salomón. Entonces, cuando hay una experiencia de mujer en medio del engendramiento, tiene que ver la iglesia. Así nos lo puso nuestro hermano, eh, le digo a Romero, Ronnie Romero, así le decimos a nuestro hermano cariñosamente Romy nos puso algo ayer, él comentó y dijo, cada vez que hay una mujer de por medio, dice, de seguro que la iglesia tiene que ver. Aleluya. Y eso es bonito, hermano, eso es discernir la palabra de Dios. Yo he visto que Romy Rumia, así que Romy podría llamarse Romy Romero Rumia, porque él rumia la palabra de Dios, él se la come y Dios le va dando
lucitas para que él pueda ver y que al compartir uno puede darse cuenta que Dios le ha iluminado para que no solamente lea la palabra y la sepa de memoria, sino para que vea lo que está escondido detrás de esas líneas. Así que hoy vamos a hablar de que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Fíjese que a mí me llama la atención mucho esa historia de Salomón, porque fíjese que al decir que Salomón es hijo de la mujer de Urías, quiere decir que Dios quiere mostrar un aspecto de Cristo, que él no era, o sea, Salomón en cierta manera no era hijo de David, en cierta manera, si se me permite pensar en voz alta. Siempre he visto yo los misterios que están escondidos en los relatos bíblicos porque están fuera de nuestra mente. A veces están hasta en contra de nuestra moralidad. Fíjese, imagínense, en contra de nuestra moralidad, aunque la moralidad del hombre no vale nada ante la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios, la moralidad del hombre, la que el hombre cree que es muy moral, porque el hombre se cree muy moral y a la larga es un diablo. A la larga somos diablos, hermano. Eso es lo que somos. Pero gracias a Dios que Dios, en medio de toda su revelación divina, nos pone secretos que nos hacen dar vuelta a la cabeza y dejarnos los ojos como huevos estrellados. Porque fíjese que David, de la mujer de Urías, tuvo a Salomón. Quiere decir entonces que hay un aspecto de Cristo que es misterioso. Porque si uno examina la escritura, uno se da cuenta que Cristo no era hijo de José. O sea que aunque era hijo de José, no era hijo de José porque él era producto del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que estos aspectos que Dios nos presenta aquí de estos personajes son para que nosotros echemos materia gris, para que analicemos, pensemos y discernamos qué misterio nos quiere revelar Dios. Fíjese, al decir que Salomón es hijo de la mujer de Urías, o es hijo de Urías, es que si es hijo de la mujer de Urías, hermano, usted tiene que analizar, mire cómo dice David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, de la que fue mujer de Urías. Ese es un aspecto de la iglesia, hermano. Ese es un aspecto de la iglesia. O sea que usted tiene que entender que el Señor Jesucristo, al ser fruto del Espíritu Santo, Él es una mezcla de la divinidad con la humanidad, pero a través de la mujer, a través de la mujer. Porque la realidad es que el hombre es el que pone los espermas. Pero en el caso de Jesús, José no puso su esperma. Jesucristo no es esperma de José. Jesucristo es esperma del Espíritu Santo. Y aunque para nosotros eso sea misterioso, tiene un secreto muy profundo en donde nosotros nos debemos de dar cuenta, hermano, de cómo Dios presenta a la mujer para ser el vaso. Las mujeres son el vaso en donde se deposita el esperma. En este caso, María es el vaso donde Dios depositó el esperma por el Espíritu Santo. Pero es un esperma divino, porque Cristo nunca tuvo pecado. Él no es el fruto del amor de un hombre con una mujer, sino que Él es el fruto
del amor de Dios para con los hombres. Mira, no me voy a meter a más problemas porque tú tienes que también usar tus sentidos y tú tienes que ejercitarte. Pero hoy, al hablar de Salomón, tenemos que concentrarnos, porque Salomón es el fruto de un David asesino y adúltero. O sea que Salomón es un lirio que nace en medio de un pantano sucio y lleno de muerte. Y eso nos debe de ayudar a entender a nosotros la realidad de Dios con los hombres. ¿Qué es lo que Dios está buscando a través de nosotros? Siendo nosotros ese pantano, siendo nosotros esa inmundicia. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y fíjate que si uno no lo sabe discernir ni lo sabe poner en el lugar exacto donde va, porque es un rompecabezas, uno puede falsear la escritura y uno puede resultar diciendo cosas que no son. Pero si tú analizas, después que David cometió asesinato y adulterio, él recibió la reprensión del profeta Natán, al cual Dios envió con el propósito de reprenderlo y de condenarlo. Lo podemos leer en 2 de Samuel, leámoslo. 2 de Samuel 12, del 1 al 12. 2 de Samuel 12, del 1 al 12. Vamos a leer Biblia porque estas historias son maravillosas. Mira cómo dice aquí, pues, dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Estamos leyendo en 2 de Samuel. No, perdón, mis amados. Eso es 1 de Samuel. Es 2 de Samuel. Pero es bueno confundirse porque se junta uno con historias preciosas. Ahí estábamos hablando de cómo Samuel muestra su integridad. Pero volvamos a 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12 y versículos del 1 al 12. Dice: Jehová envió a Natán. Sí, mire pues, estamos hablando de que Dios envió a Natán a reprender a Salomón. Dice: Jehová envió a Natán, a reprender a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera,
contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes saben que esta historia tiene que ver con Dios? ¿Cuántos de ustedes de verdad disciernen? Porque fíjense que esto le pasó a Dios. Esto le pasó a Dios. David representa a Dios. Y Salomón representa a Jesucristo. Fíjense. ¿En realidad estás entendiendo la Biblia, hermano? Fíjate que la característica especial en la Biblia es que todos los nombres tienen un aspecto positivo y tienen un aspecto negativo. Si tú estudias a Cristo profundamente, tú vas a hallar todo lo positivo de Él y todo lo negativo de Él. Ahora, todo lo negativo de Cristo es por causa del hombre. Todo lo que Dios participa siendo negativo es por causa del hombre. Algunos estudiantes de la Biblia no alcanzan a ver estas cosas. Algunos estudiantes de la Biblia no saben que Dios revela todo lo positivo y todo lo negativo, porque de hecho de lo positivo y lo negativo resulta la vida. Dios tiene 2 árboles, solamente que hay un árbol al cual pertenece todo lo negativo y todo lo positivo, y es el mismo árbol. Mientras que el árbol de la vida representa todo lo que es Dios en naturaleza y vida y divinidad. Entonces yo creo que algunos no han entendido las historias de la Biblia y si en caso las entienden en una forma superficial. ¿Cómo explicarías tú que David es Cristo? ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Cómo explicarías que David es representante de Dios y que Salomón es representante de Cristo? Yo te pongo enigmas. Fíjate que cuando yo estudio las parábolas, yo encuentro las parábolas negativas, porque algunos no saben distinguir las parábolas negativas, y aunque vislumbran cierta parte de ellos, algunas partes no las entienden. En la Biblia hay parábola de la cizaña y del trigo. Fácilmente alguien dice, la cizaña es negativo, el trigo es positivo. La Biblia presenta a una mujer echándole levadura a la masa. Mire, dice Chiriboga, amén, David como padre y Salomón como hijo, wow. Bueno, por lo menos ya Chiriboguita ya se atrevió a decir algo, dice, amén, David como padre, Salomón como hijo, wow. Pero los secretos que están escondidos en esa historia. Porque David, fíjate, David representa al Padre. Pero resulta que cuando uno estudia profundamente esos tipos, uno tiene que aprender a explicarlos. Fíjate, ¿de qué manera se puede usar a David como padre y decir, por ejemplo, fíjate pues, David
dice la Biblia que el rey David engendró a Salomón de la que era mujer o de la que fue mujer de Urías, de la que fue mujer de Urías. Fíjate que ese aspecto es precioso porque si lo analizas cuidadosamente, te está diciendo que Salomón no es hijo de David, te está diciendo que es hijo de Urías porque lo tuvo con la mujer de Urías. Porque los hijos de la mujer de uno, los hijos de la mujer de uno, aunque sean de otro hombre, son de uno. Ese es un principio bíblico, hermano. Y cuando yo he hablado de esto, muchos se asustan porque a veces me dicen, hermano, entonces me dicen algunas hermanas, yo soy la segunda esposa de fulano. Entonces quiere decir que los hijos que él tiene conmigo son de su primer mujer. Pues tristemente le digo, esa es la situación en la que tú estás. Y les marco, fíjese que les marco porque le digo, ustedes las mujeres no quieren a los hijos de la primera esposa de un hombre. Ustedes, según ustedes, son competencia. Según ustedes, los hijos de ustedes, que son la segunda esposa, son competencia de los hijos de la primera esposa. Ellos son hermanos. Ellos son hermanos. Y a la luz de la pureza de la palabra de Dios, los hijos de una segunda mujer son hijos de la primera mujer. Así lo pone la Biblia. Dice que Salomón era engendrado por el rey David de la que fue mujer de Urías. Fíjese que Urías, al usar uno bien la palabra de Dios, porque la tienes que aprender a usar. Urías representa al Padre Celestial. Y como Urías representa al Padre Celestial, él tuvo un hijo con la que fue mujer de Urías, para que naciera un Salomón. ¿Me explico? ¿O no estás captando lo que el hermano Carrillo está enseñando? Urías era mejor que David, lo cual dice la Biblia, que el padre es mayor que el hijo. Fíjate que a Urías iba a dormir a la puerta del rey David. Allí iba a dormir él porque estaban en guerra y él no quería irse a su casa. Él no quería irse a su casa. Y por eso David lo mandó a matar. Pero fíjate pues, Urías es mejor que David. Por eso es que Salomón es hijo de Urías. Para que veas pues que Dios en esa figura tiene cosas escondidas. Tiene secretos que se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede discernir esto que estoy hablando. Porque a él le parece locura lo que el hermano Carrillo está hablando, pero el hombre espiritual, dice Chiriboga, ¿y dónde queda la deidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿No son uno solo? Sí, mijo, pero no estamos hablando ahorita de doctrinas, estamos hablando de experiencias. Las experiencias tienen que ayudarnos a entender la doctrina, no la doctrina a entender la experiencia. La experiencia es más elevada. Ahorita no estoy tocando yo la triunidad de Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los secretos que están escondidos en estas figuras. En esta figura, Urías queda como el Padre Celestial, ¿sí? David queda como el Hijo y Salomón como el Espíritu. La triunidad de Dios es imposible desbaratarla.
Ni siquiera por cuestión de didáctica se puede poner aparte al Padre, aparte al Hijo y aparte al Espíritu. Ese es otro rollo, amado. Qué bueno que estás confundido. Me gusta que te confundas. La característica del hermano Carrillo es confundir, porque solo cuando están confundidos pueden estudiar. De lo contrario, están muy cómodos y creen que ya lo saben todo. Dice Chiriboga, sí, amado pastor, estoy un poco confundido. Qué bueno, mi hermano. Me gusta que te confundas, porque si no vas a creer que ya lo tienes todo bien delineado y bien arreglado y te vas a sentir muy cómodo. Ahorita te estoy incomodando, Dios te está incomodando. Si no, la escritura no va a tener la efectividad que debe tener. Ahí dice que el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Entonces ahí tienes que jugar las piezas del rompecabezas para ponerlas en una forma entendible. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu es el Espíritu y ellos son indivisibles, inseparables. Donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu, donde está el Espíritu está el Padre y está el Hijo. Eso no es doctrina, eso es la triunidad experimentada, la triunidad experimentada. Ahora yo te estoy hablando de otro asunto. Yo te estoy hablando ahorita de cómo se define el nacimiento de Salomón, porque si no, no vas a entender que de un pecado, de un arrepentimiento y de un perdón nace el Rey de paz. O sea que Salomón es pacífico, Salomón es paz, él es tipo de Cristo para el milenio, tipo de Cristo para el milenio, tipo del Hijo para su reinado mesiánico y reinado del Padre. O sea que tú tienes que saber todos esos términos, porque en la manifestación del reino de Dios de los 1000 años hay parte celestial y hay parte terrenal. La parte celestial es el reino del Padre y la parte terrenal es el reino del Hijo. ¿Y cómo vas a decir? ¿Cómo vas a explicar eso? Que el reino del Padre es espiritual y el reino del Hijo es terrenal. Entonces quiero por favor que ejercites tu pensamiento, ejercítate para la piedad. La piedad es la encarnación. Ejercítate porque si no, no vas a saber bien cómo funciona este asunto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces volvamos con nuestro Salomón, porque nuestro Salomón es un producto. Nuestro Salomón es el producto de un adulterio. Nuestro Salomón es el producto y fruto de un asesinato. Ay, hermano Carrillo. No, yo te dije que yo no predico la palabra de Dios en una forma superficial. Yo te dije que hay leche, te dije que hay vianda y te dije que hay huesos. Lo que yo te estoy revelando ahorita son puros huesos. 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 Porque tienes que entender esas partes oscuras de Dios. ¿Cómo es posible que de un adulterio y de un asesinato se produzca un rey de paz? Un adulterio y un asesinato produce un rey de paz. Ahora, Dios tuvo que participar en ese adulterio, Dios tuvo que participar en ese asesinato. Si no, no hay manera que Él pueda producir su rey de paz. Por eso, acuérdate que Dios se hace pecado por nosotros. Dios se hace pecado por... Esas son las lecciones que tenemos que aprender. Pero tenemos que desentrañarlas porque tenemos que saber el mecanismo. ¿Cómo es que Dios se hace pecado por nosotros? ¿Cómo es que Dios se vuelve adúltero por nosotros? ¿Cómo es que Dios se vuelve asesino por nosotros? Si tú lees cuidadosamente
Romanos, capítulo 8. Tú te vas a dar cuenta que dice la Biblia que Dios ni a su propio hijo perdonó. Él no perdonó ni a su propio hijo. O sea que a mí se me hace que tú conoces a Dios muy superficialmente. A mí se me hace que tú has sido por años un cristiano muy superficial y no te metes a las profundidades de Dios. En cambio a mí, y esto me hace temblar y me hace ver que que hay manera en la que Dios te hace entender todos sus secretos. Comenzando que yo me voy hasta la eternidad pasada. Muchos cristianos ni siquiera se van hasta allá atrás, ¿sí? Ya vas uniendo cabos, Chiriboga. O sea, ahí está la figura de la mujer adúltera, claro. Ahí está la figura de la que fue mujer de Urías. Sí, qué bueno que mi predicación los hace pensar a muchos de ustedes. Qué bueno que mi predicación no los deja quietos. Qué bueno que mi predicación los hace meterse a donde jamás se han metido. Me gusta cuando ya se empiezan a ejercitar. Ahora ya vas por un mejor sendero, Chiriboga. Ya vas por un mejor sendero. Fíjate que Dios tiene que usar a su mujer adúltera, que es la iglesia. Oh, esto es preciosísimo, hermano. Mira, no te lo puedo declarar todo en una hora porque esto es profundo. Sí, esto es profundo. Pero si quieres conocer bien a Dios, lee las historias del Antiguo Testamento y búscale las patas, búscale la cola, búscale la cabeza. ¿Sí? Mira cómo está presentado Dios aquí. Entonces dijo, eh, fíjate, eh, entonces dijo en el 12, segunda de Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Eso representa a Dios, hermano. Eso representa un aspecto glorioso de Dios. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fíjese que Dios está librado de la mano del diablo. El diablo no le puede hacer nada a Dios. Nada. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Fíjese que Dios tiene 1000 esposas, 300 esposas y 700 concubinas. Ese es Dios, hermano. Dios. Esos son remanentes de Dios. Dios durante toda la historia, hermano, durante 7000 años, Él tiene 1000 remanentes, 1000 grupos con los que Él ha tratado. El número 1000, hermano, es precioso en la Biblia. Pero si usted se da cuenta y lee en el Cantar de los Cantares, usted va a encontrar que Él tenía 1000, pero dice que solo a una quería, y era la paloma mía. Tenía su preferida. Y mire, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada. Aquí está implicada la muerte de Cristo, hermano. Mire, por eso le digo, donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Espíritu, donde está el Espíritu, no se confunda. No se confunda, Dios es inseparable, pero tiene que aprender a usar pues las figuras. Las figuras no se usan al antojo nuestro ni se hacen quedar a nuestro antojo, sino que las figuras son para que usted discierna todo lo que Dios ha hecho con tal de llevar a cabo su propósito. Fíjese que Dios ha manchado sus manos de sangre, Dios se ha vuelto adúltero, Dios se ha vuelto asesino, por amor a usted y a mí. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Hay una parte
el hombre no entiende. Hay una parte que le cuesta al hombre discernirla. Me gusta, mire. Aquí está Romy. Ese Romy tiene bonitos remas. Mire pues. Mire cómo dice Romy. Si a Cristo, que no pecó, lo castigó Dios. Si Cristo, nuestro hermano, se hace pecador para mostrar su amor por sus hermanos, así tenemos que morir por nuestros hermanos, por amor de Cristo. Somos su palomita quemada por el sol, por tantas pruebas. Aleluya. Romy, eres un buen discípulo, mijo. Tú siempre... Por eso es que te tienen por loco, ¿eh? Muchos no entienden. A veces lo tienen a uno por loco y desquiciado. Esta locura, hermano, a mí me encanta. Esta locura me encanta porque yo le aseguro que muchos no se atreven ni siquiera a meterse. A muchos el agua les llega apenas al pie, al ojo del pie y ya tienen miedo. Hermano, yo no tengo temor porque es Dios el que nos mete a su palabra. A mí me gusta el agua, me llega al pecho, luego me cubre todo y tengo que nadar y si tengo que andar buceando, pues voy a andar buceando. Locos por Cristo, locos por Cristo. Pero te estoy dando este pasaje para que lo disciernas, ¿sí? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjese que la historia de Salomón, y quiero que usted se dé cuenta en esta mañana, la historia de Salomón no es fácil discernirla. Se tiene que discernir en nuestro espíritu, porque es para conocer la parte oscura de Dios, la parte que los hombres naturales no entienden. Yo me recuerdo que una vez me puse a predicar que si alguna vez usted se había puesto a pensar cuando Cristo iba a la cruz del Calvario, porque a nosotros nos hablan del Getsemaní, nos hablan del Vía Crucis, nos hablan del sufrimiento de Cristo mientras iba a la cruz del Calvario. Pero ninguno se atreve a predicar lo que Cristo estuvo platicando con el Padre en su camino a la cruz. Y está en la Biblia. Está en la Biblia todo lo que iba Cristo platicando con el Padre Celestial antes de morir en la cruz. Y está en la historia de Abraham con Isaac lo que ellos iban platicando mientras él iba subiendo con su hijo al monte para degollar, para matarlo. Para matarlo. Si tú quieres saber todo lo que habló Cristo con el Padre antes de morir en la cruz del Calvario, lee detenidamente la historia de Abraham con Isaac cuando van camino al monte, llevan la leña, van platicando y lee lo que platicaron. Y te vas a dar cuenta que ahí están los secretos escondidos para que nosotros conozcamos misterios que están totalmente en el corazón de Dios y que solo son revelados a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan con integridad de corazón. Los demás hermanos están metidos en religión y en cosas externas y jamás podrán tocar estas profundidades, hermano. Dale gracias a Dios que Dios te tiene a ti cerca de un ministerio que te puede inquietar, que te puede meter. Es sencillo, pero es muy profundo, muy profundo. Así que ojalá que Dios abra tus ojos y mañana o en la siguiente predicación vamos a hablar otro poquito de Salomón. Por de pronto hoy te dejé con los ojos cruzados y con la cabeza dándote vuelta y con las llantitas patinando. Qué bueno, hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bye bye. Salúdanos, salúdanos, salúdanos. Recuérdate que Dios no es fácil de entender, pero tampoco es imposible. Solo necesitas meterte. Métete. Para eso te invita el hermano Carrillo. El hermano Carrillo te dice, métete, métete, métete a la palabra.
Y la palabra es la que te va a ir soltando los secretos que tú necesitas conocer de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito que no se lo da a cualquiera a entender, comenzando que Él es soberano, comenzando que Él hace lo que Él quiere y no le pide consejo a nadie. Él creó el bien, Él creó el mal, Él creó al que es salvo y al que se va a perder. Él dice que Él crea la paz y Él pone la adversidad. Él creó las tinieblas, a pesar de que no hay ningunas tinieblas en Él, porque Él es luz, pero Él creó las tinieblas. Así que ojalá que Dios te revele a ti quién es Dios, valga la redundancia. Ojalá que Dios te revele a ti quién es Dios y que lo puedas conocer. Porque si lo llegas a conocer, vas a poder predicar muy fácilmente la palabra de Dios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.